Todo esto, como siempre, con nuestro invitado los viernes noche, Gonzalo Cañete, jefe de estrategias de mercado global para ATFX Connect. Muy buenas noches, Gonzalo, ¿qué tal? Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, Gonzalo, ha cambiado mucho todo desde la semana pasada. Hablábamos de un escenario completamente diferente, ahora tenemos un nuevo catalizador, ese conflicto Israel-Palestina, Estados Unidos de por medio. Parece ser que se está produciendo esa invasión dentro de Gaza ya, o por lo menos así lo había advertido Israel, pidiendo a los ciudadanos del norte que abandonasen el sitio. Y a partir de aquí te pregunto, ¿cómo afecta todo esto a los mercados? ¿Qué tenemos que vigilar? ¿Cuáles son las claves de la semana que siempre nos traes? Sí, vale, pues a ver, no me sorprende, o sea, el catalizador sí sorprende porque es un factor que no esperábamos el que pasase esto. Para mí calienta el mercado del crudo principalmente porque nos hace pensar que evidentemente, incluso te diría que el despliegue militar realizado por parte de Estados Unidos, todo ese despliegue militar que está realizando, incluido con Reino Unido, supongo que la gente ya está al corriente de todo esto, ¿no? Pero por recapitular, mandan el mayor portaaviones que tienen, los británicos mandan igual dos destructores a la costa Mediterráneo oriental. Entonces, es un despliegue demasiado grande para una zona que ni siquiera tiene ejército. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Lo que muchos geoestratégicos están planteándose o pensando, que probablemente el objetivo no es la región de Gaza, sino que ese despliegue militar está hecho porque el objetivo final sea Irán, que es uno de los principales productores, y junto con Irán el problema que hay es la alineación de países árabes que existe, que no es la primera vez que ocurre, porque ya vimos que esto ocurrió en el pasado también. El alineamiento de países árabes en favor de Palestina puede hacer que el mercado del crudo se complique muchísimo. Básicamente porque tenemos, por ejemplo, Qatar, abiertamente lo ha dicho, es uno de los países que apoya abiertamente a Hamas, Arabia Saudita apoya a Palestina. El viernes pasado, incluso, una de las cosas que encontré el lunes mismo por la mañana fue que el viernes pasado había salido en Wall Street un artículo que decía que había una resolución, un acuerdo al que había llegado Arabia Saudita con Estados Unidos de intercambio defensivo, acuerdo de aumento de producción de petróleo y reconocimiento del Estado de Israel por parte de Arabia Saudita. Pasa esto durante el fin de semana y evidentemente ese acuerdo ya ni se está ni se espera. Por lo tanto, aumento de producción de crudo que se había acordado con Arabia Saudita ya no ocurre. Era una solución para las reservas de crudo de Estados Unidos, ya no está esa solución por ahí, así que es un factor más de estrés para el sector energético, para el mercado de commodities también, un aumento más de estrés para la posible inflación que surja motivada por la subida del petróleo. Y bueno, me río básicamente porque toda esta configuración, Javier, el día 19 de septiembre creo que es cuando publiqué en redes los primeros patrones bajistas diciendo atención con los patrones que estamos detectando, atención con la ruptura de Russell 2000, que suele ser previo, anuncia previamente cualquier otro movimiento bajista que tenga el resto de mercados porque es más sensible. Russell 2000 frente a Standard & Poor's, por ejemplo. Y todo esto lo íbamos comentando, los gráficos siguen saliendo. Pero es que cuando vimos la ruptura que ya se produjo hace 2 semanas, dije, atención con los pullbacks, vinieron los pullbacks. Y esta semana, creo que fue el miércoles, publiqué en la red justo cuando digamos toda la subida de mercado, publiqué en la red lo de fin del pullback, inicio de la corrección otra vez bajista, reanudamos la corrección bajista y horas después salía el dato de inflación de Estados Unidos, ese repunte que mostraba la inflación de Estados Unidos, esos subsidios de desempleo que salían mejores de lo esperado, menos subsidios el mejor dato de empleo prácticamente de lo que llevamos de año, a excepción de enero, y era como, evidentemente la dirección que apunta a esto es que va a haber una reserva federal que va a seguir en la línea dura, el dólar va a estar extremadamente fuerte, vimos el movimiento que ha tenido el dólar esta semana ha sido espectacular. Entonces, con este factor sobre la mesa, evidentemente no se pone fácil para la renta variable, porque vemos que los principales limitadores del crecimiento en renta variable van a ser las tasas de interés, la renta fija, una subida del dólar que hace que lastre, que pese mucho más los activos dolarizados, que es en la bolsa estadounidense, y por lo tanto lo que veo es muy complicado. Y eso por no meternos en el escenario, en el barrizal que es Europa, con los datos que presenta ya el macroeconómico. Una de las cosas que he publicado hace un rato, ya cerrando mercado, he publicado el mercado europeo. He publicado directamente el desacople que había entre el selectivo alemán, el DAX 40, con el resto de Europa. Veíamos, especialmente con España, IBEX 35 cayendo un 0,6%, con el DAX cayendo pues en torno al 1,5%. Evidentemente, muestra una corrección que España no está mostrando. Bueno, Gonzalo, es tremendo, de hecho, la producción industrial. Cae un También. 5,1% en Europa y además en China hemos visto ese dato de inflación que ha sido también preocupante, de hecho en el 0%, ya rozando la deflación, a falta de una décima porcentual, que Exacto. cuando China está en deflación normalmente son tiempos en los que la economía global no lo suele hacer bien.
Claro, porque teníamos de China, por ejemplo, el dato que hemos visto esta mañana ha sido los datos que había sobre producción. Y cayendo como han caído, dando datos peores de lo esperado en la producción, lo que vemos es que evidentemente los riesgos de una desaceleración económica china todavía no se han descartado. Y además China es bastante previsora, tiene una economía planificada que suele ir por delante bastante del ciclo que va a haber, trata de prevenir el ciclo. Y por eso yo creo que fue hace meses cuando ya contaba en uno de los podcasts que hacía yo el tema de que China, estábamos viendo que las tasas interbancarias dentro de la venta que había en China de renta fija se veían cada vez más al alza y por lo tanto probablemente había un movimiento de tipos en China, se produjo el movimiento de tipos. Han estado activando medidas de estímulo constantemente durante los últimos meses China, evidentemente porque saben de sobra que hay este tipo de riesgos. Es decir, pese a las medidas de estímulo, pese al aumento de liquidez, pese a la flexibilidad del crédito hipotecario que está haciendo China desde hace unos meses, pese a todo esto, deflación en la industria china, que hay riesgos. Y esos riesgos, por cierto, los veíamos también reflejados con datos de Japón, datos de Corea del Sur, que son dos economías punteras de Asia que estaban viendo que se ralentizaba su producción industrial y es el reflejo obvio, una ralentización en la producción industrial de Japón, de Corea del Sur, es el reflejo obvio de que no están vendiendo lo que querían vender a China porque China no está demandando lo que debía demandar en inputs para vender. Y el efecto a nivel global de todo lo que está ocurriendo es que vemos el sprint que ha hecho el dólar esta semana, que ha sido espectacular. Súper interesante, Javier, el tema de que tengamos un oro subiendo tan fuerte, un crudo también caliente. El crudo lo podemos definir y entender por los riesgos geopolíticos que estamos viendo ahora mismo en Oriente Medio. Pero el tema del oro subiendo tan fuerte, evidentemente también es por el riesgo geopolítico que se está viniendo. Pero con el dólar tan fuerte, lo que estamos viendo es que probablemente el efecto que va a generar es, primero, un efecto de encarecimiento de activos dolarizados. Esto va a hacer que en el medio o largo plazo acata o contienda la inflación estadounidense, sí, pero también es cierto que va a pesarle en la balanza comercial porque va a hacer que los productos estadounidenses sean cada vez más caros para el resto. Y sobre todo para Europa, que tiene un euro cada vez más débil, con unos datos macroeconómicos muy malos. Por lo tanto, es un efecto devaluador para el euro, devaluador, por ejemplo, para el yen y antiinflacionista y, por decirlo así, revaloriza el dólar en el resto de mercados, que es lo que estamos viendo con el índice dólar, subiendo y subiendo y subiendo como un cohete y aplastando al euro dólar, yéndose para las nubes con el dólar yen. Pero este efecto también le va a pasar factura, va a empeorar, por decirlo así, el ciclo para Europa, que ya está en recesión. ¿Por qué lo va a empeorar? Porque a Europa le va a salir cada vez más caro los activos internacionales. O sea, casi todos los activos que compramos en los mercados extranjeros están dolarizados. Si el dólar está cada vez más fuerte, la inflación va a entrar igualmente en Europa porque los productos que compramos van a ser cada vez más caros. Por lo tanto, Europa no va a resolver el problema de inflación, se va a empeorar incluso. Estados Unidos va a ralentizar su balanza comercial y para colmo tenemos el factor asiático, el lado de China, que presenta datos que muestran que no está, la economía no está consiguiendo arrancar, no tiene inflación, sino que encima tiene riesgo de deflación. Estamos viendo un desacople en las economías, en los bloques, principalmente Estados Unidos, Europa y China, un desacople súper interesante. Europa en recesión, China desacelerándose y con riesgos deflacionarios, y Estados Unidos en todo lo contrario, riesgos inflacionarios porque tiene repuntes de inflación y porque el mercado laboral sigue tirando al alza. Tenemos una subida del 4 y pico por ciento en la banda salarial, con aspiraciones a que continúe subiendo según las encuestas para 2024. Por lo tanto, la inflación vía salarios no va a desaparecer tampoco en Estados Unidos. Entonces, toda esta serie de factores hacen que estemos viendo por primera vez en muchos años ciclos muy distintos, muy heterogéneos entre Estados Unidos, Europa y Asia. Sí, Gonzalo, la verdad que se plantea un escenario bastante complejo con todo lo que nos estás contando. Decías también antes el tema del pullback, que esta semana, pues, bueno, la semana pasada ya nos contabas, va a haber un pullback, se ha realizado. ¿Podríamos decir que ya es el final, ya ha terminado ese pullback y ahora debemos prepararnos la semana que viene a lo mejor para más retrocesos? Es un poco difícil saberlo, obviamente, pero ¿qué te están diciendo los indicadores? No. Y luego otra cosa, Gonzalo, si me permites, tema de la Reserva Federal, has comentado, para que no se me olvide, que la Fed va a tener que seguir apretando más. A ver si nos puedes decir a qué te refieres con esto, ahora que los precios energéticos podrían subir. ¿Eso significa que la Fed vaya a subir más los tipos de interés? Vale, dos cosas, Javier. Vamos a ir por la primera. ¿Ha terminado ese pullback? Yo creo que ha terminado, técnicamente hablando. Es decir, cuando hablamos de ese pullback estamos hablando de factores básicamente de análisis técnico. Lo que hemos visto es que a nivel fundamental había razones de sobra para decir que Wall Street iba a pesar cada vez más. Europa tenía que pegar un frenazo. ¿Por qué? Los macros son brutales. Por lo tanto, el capital sale de activo europeo y se mete en activo americano, que es el que paga mejor. Esto lo hemos explicado ya un montón de veces con los ciclos de los bonos, con los rendimientos al alza de los bonos también, con el aumento de bonos en circulación, con el aumento de deuda emitida por la TGA de Estados Unidos. Hay una serie de factores que ya hemos explicado a nivel fundamental, pero es que los gráficos te decían lo mismo. Y cuando los gráficos encajan con el escenario fundamental,
pues generalmente el margen de error suele ser muy reducido, mucho más pequeño. En este caso, ese pullback que estábamos viendo era, bueno, las aspiraciones a que aquí no pasa nada, vamos a recuperar el mercado, pero en el momento en que llega a niveles de neckline, vemos que efectivamente se trunca. De hecho, voy a compartir pantalla para que podamos mostrar a la audiencia los gráficos que tengo. Son los mismos que he estado publicando en las redes durante las últimas semanas y han ido prácticamente uno tras otro en la línea de lo que esperábamos. O sea, era directamente uno tras otro como se predecía. Avisarme cuando lo estéis viendo, pero tenemos en pantalla ahora mismo, estoy mostrando el Standard & Poor's. Y tengo también, ahora, ¿lo estáis viendo? Sí, perfectamente. Genial, pues fijaros la curva tan perfecta que ha hecho. ¿Y qué ocurre? Que ha hecho esa curva, ese pullback, antes de completar el movimiento completo de la figura. Por lo tanto, yo creo que todavía queda recorrido. Y esto no lo estoy diciendo ahora, es que esto hace más de un mes lo estábamos comentando ya, esta figura que estaba formando. Cuando estábamos en torno a las cifras, allá por inicios de septiembre, dije, si esto no supera 4.500, 4.600 Standard & Poor's, significa que va a formar otro hombro. Formó el hombro. Cuando el hombro se estaba formando, dijimos, atención, porque Russell 2000 perforó ese hombro mucho antes de que lo hiciese el Standard & Poor's. Y dijimos, cuidado, porque eso significa que hay muchas probabilidades de que el Standard & Poor's se trunque, se parta y entre en esa zona de bajista. Ocurrió así, pero publiqué el gráfico y dije, vale, atención con la ruptura, se ha cumplido, pero atentos porque probablemente veamos pullbacks ahora mismo con esa ruptura. Hubo varios intentos de pullback. Este último que ha habido esta semana ha sido el definitivo porque nos ha llevado justo a la zona de ruptura de la figura y ahora ha continuado. Tenemos 2 velas ya en vela diaria, 2 sesiones consecutivas que ya han dado la vuelta, que han, por decirlo así, roto mínimos de los inicios de las sesiones anteriores y, por lo tanto, apuntan todo a una dirección bajista. Si me voy a Europa, tengo el mismo escenario. Ese rango lateral que rompió el DAX, que lo tenemos aquí y que llevo por lo menos 2 meses hablando de que toda esta pauta lateral que iba formando el último impulso alcista que tenía el DAX mostraba debilidad en las compras y, por lo tanto, era una cuenta atrás para que se rompiese la figura. ¿Por qué? Porque los datos macro así lo decían. Es decir, había muchísima debilidad en Europa, no iba a entrar demanda en activo alemán cuando Alemania te está diciendo que está cerrando industria y se la está llevando BAF a China, Siemens a Estados Unidos. ¿De dónde va a salir este dinero entonces? ¿Cómo va a haber inversión en la bolsa alemana si todos los datos están mostrando que hay una caída prácticamente libre? Pues ahí estaba el resultado. Un dólar subiendo a toda pastilla, aplastando al euro, porque evidentemente esta subida del dólar se debe a falta de confianza en la economía europea. Todo el capital invertido en la economía occidental está en Estados Unidos y en Europa. Por lo tanto, si Europa no funciona, te vas a Estados Unidos. Así que todo esto retroalimenta también la demanda de dólares en activos dolarizados, impulsa al alza el dólar y que me viene a línea o a colación a lo que decías de la Reserva Federal. ¿A qué me refiero con que la Reserva Federal va a seguir siendo dura? Yo creo que las probabilidades de que haya una subida más de tipos que estaba como descontada o que no iba a ocurrir, aumentan en el momento en que vemos que la tasa de inflación sale 3.7. Desde junio estamos aumentando la inflación. 3.7 igual que la anterior. Pero es que si tenemos en cuenta que el petróleo se ha puesto hace 2 semanas a 95 y las probabilidades de que esto siga aumentando, si las tensiones se siguen disparando, va a ir en aumento. Por lo tanto, si en este conflicto estamos viendo declaraciones de Qatar, estamos viendo declaraciones de Irán, superofensivas y superbelicistas. Estamos viendo un Israel que en cuanto tiene un pretexto va a arrasar con todo lo que pille. He publicado hace menos de una hora en redes precisamente uno de los artículos que se publicó en el Jerusalem Post en 2000, creo que era ya por 2006, donde hablaba de si las reservas de gas, los yacimientos de gas y de petróleo que había en la costa de Gaza podían ser un riesgo de seguridad nacional para Israel, porque eran básicamente acuerdos firmados en el año 99 con British Gas, con la compañía británica British Gas y con la CCC, que es una compañía con sede en Atenas, para la explotación de esos yacimientos con la Autoridad Nacional Palestina. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor tiene algo que ver también estos factores con el hecho de que Europa necesite gas, ya no tenga el gas de Rusia y además hay yacimientos de gas y de petróleo en la costa de Gaza, porque la primera intervención que se hizo, la primera invasión de Gaza ha sido en 2008 y la que estamos viendo ahora es una continuación de lo que fue aquello de Operación Plomo Fundido. Y a lo mejor tiene que ver también con esos acuerdos de energía, porque hay una demanda de energía que venga los próximos meses y este es un primer paso para tomar posesión de ese tipo de yacimientos o porque crean que como va a subir el precio de la energía, haga falta intervenir esos yacimientos porque de lo contrario, según los acuerdos firmados en el año 99 con la Autoridad Palestina, todo ese capital, de eso es lo que habla el artículo que he compartido, todo ese capital que reciba Palestina, que es el 10% de la explotación del yacimiento, porque el 60% lo tiene British Gas, y el restante lo tiene la otra compañía.
pero este 10% restante pudiese financiar a Hamas, que es lo que teme Israel, y por lo tanto, todo esto no me lo invento, Javier, lo dijo en su momento en 2007, justo antes de la intervención, la primera intervención de Gaza, lo dijo el jefe del Mossad, y está cita en los artículos. El propio jefe del Mossad dijo, si permitimos que se haga una explotación de ese yacimiento, significa financiación vía energía para la autoridad palestina, y la autoridad palestina desde el año 2006 está en manos de Hamas. Por lo tanto, no es desde luego muy pacificador este contexto, y los israelíes no quieren que ese combustible caiga en esas manos probablemente. Así que todo eso tiene algo que ver probablemente con el contexto de que los mercados de energía se van a convertir en un auténtico caos los próximos meses si esto sigue escalando. Y desde luego tiene pinta de escalar porque ya hemos visto que Estados Unidos, lejos de tratar de forzar a una negociación, manda armamento y manda un portaaviones. Y los británicos dicen, pues mandamos 2 destructores. Y bueno, los únicos que han dicho algo ha sido China, que ha dicho, por favor, llamamos a un alto el fuego a las 2 partes. Rusia también, que se ha ofrecido como negociador intermedio, pero Estados Unidos toma partido rápido en la cuestión, y el Reino Unido también. No hay un llamamiento a que pare las tensiones, a que haya una negociación en absoluto. Qatar también toma parte en el conflicto, pero del lado contrario, del lado palestino. Ha dicho que podría restringir la exportación de gas al mundo entero si se sigue bombardeando o si se invade Gaza. A mí me recuerda pues esto a restricciones del mercado de la energía, a la OPEP, haciendo palanca y presionando al resto de países occidentales. Y esto ya lo hemos visto hace años. O sea, que esto es una crisis energética en toda regla por una guerra energética. Eso te iba a decir, Gonzalo. No cualquier portaaviones, lo primero cuando has dicho que ha enviado un portaaviones, el más grande, el más equipado estadounidense, lo cual ya dice algo completamente distinto. Y luego, por otro lado, te iba a preguntar eso. ¿Estamos entonces ante una guerra energética? ¿Se trata esto de una guerra por supuesto, dentro de todas las guerras hay una necesidad o un objetivo de control de recursos o control estratégico? Pero hablamos de que ya empieza a ser la energía tema imprescindible, siempre lo ha sido, pero volvemos otra vez a esa posibilidad. Nos hablaban antes incluso del superciclo de las materias primas, falta de producción que se ha llevado a cabo durante los últimos años, una desinversión tremenda, donde no ha habido inversión en CAPEX, no ha habido inversión en producción, en mejora de la eficiencia también para producir esas materias primas, esos combustibles y cosas que usamos. También el auge ahora de los países en vías de desarrollo, donde cada vez va a haber un mayor consumo, lo queramos o no, esas personas van a querer consumir cada vez más energía. ¿Todo esto a dónde nos lleva? Hablabas también de Irán antes, estaban hablando desde Estados Unidos, McCarthy ya lo dijo la semana pasada, Janet Yellen también lo ha propuesto, mayores sanciones todavía a Irán. Unas sanciones que ya están impuestas, estaban pasando medianamente por alto, pero ahora volverían a sancionar a Irán, lo cual, según números de Goldman Sachs, cada disminución de 100.000 barriles por día en la producción de Irán incrementaría los precios $1 por barril. Exacto. ¿Y quién es el principal beneficiado cuando hay un incremento de precios de la energía? Rusia. ¿Y quién es el que pretendía mantener la energía barata? Estados Unidos. ¿Y quién es el que está quemando las reservas de energía para mantener el crudo estable? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque teme un repunte ¿de qué? De la inflación vía el precio del crudo, que es el activo más inflacionista que existe. Si sube el precio del crudo, va a subir el precio de absolutamente todos los activos, porque todos los activos necesitan ser transportados y el principal combustible para transportar es un derivado del crudo. Es decir, tú decías, Javier, ¿qué es todo esto o cómo lo definimos entonces? Para mí es una bofetada de realidad todo lo que estamos viendo. Bofetada de realidad en el sentido de que llevamos varios años escuchando a una niña en todas partes, financiada por grupos bancarios suizos, hablando del cambio climático, que nos debería dar vergüenza, ¿no?, a la humanidad por haber arruinado su generación, su juventud y no sé qué. Y en cambio tienes a niños picando piedras para sacar minerales, para crear baterías de coches eléctricos. Por lo tanto, es un negocio como otro. Europa entera se ha vuelto verde, se ha suicidado, ha destruido sus recursos energéticos propios, es decir, la energía nuclear cerrada, excepto Francia, pero Alemania cerrando centrales nucleares, destruyendo casi todas las fuentes alternativas que tiene de combustible tradicional. ¿Por qué? Por una energía limpia y verde. Pero a la hora de la verdad, a comprar gas. Pero no a Rusia, a comprar a Estados Unidos, que encima es más caro. Europa se ha suicidado económicamente con todo esto. El proyecto 2030 de hacer una economía totalmente verde, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta además que la región europea es la que menos contamina de CO2 comparado con China, con India o con el propio Estados Unidos, que China es prácticamente un tercio de toda la emisión de CO2. Estados Unidos creo que está en torno al 14 o el 15, según la Agencia de Energía de Reino Unido. Y Europa está en el 1 y pico, 2, no llega, me parece. Entonces, es surrealista lo que estamos viviendo y, evidentemente, con todo ese contexto, es una bofetada de realidad ver que, al final del día, el 85% del año pasado, 2022, de toda la energía consumida a nivel global, deriva del petróleo. Seguimos viviendo en un mundo en el que dependemos de los hidrocarburos. Por mucho que venga una niña con trenzas a decirnos que es culpa nuestra,
y que el cambio climático es una amenaza para la humanidad, al final del día, insisto, en Europa nos están diciendo que hay que matar a las vacas porque se tiran pedos y contaminan por el CO2. Es que es una auténtica tomadura de pelo todo lo que vimos. ¿Por qué? Porque luego tenemos una producción brutal, un incremento anunciado por adelantado de China en la emisión de CO2 de aquí a 2030. Esto es un negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que nos van contando una historia después de otra, pero evidentemente cuando todo se pone al rojo y voy en tensión, aquí vuelve a ser lo mismo lo que se demanda y lo que se busca, que es la energía, el combustible, el petróleo, el oro negro. Sigue siendo el jefe, sigue siendo más del 80%, y además es que las cifras, cuando tú comparas, por ejemplo, los petrodólares, lo estuve analizando para la intervención que tuve en París hace como un mes, estuve precisamente estudiando el factor petrodólar. Y cuando tú lo analizas a fondo te das cuenta que las reservas, por ejemplo, que existían en moneda de dólar asociadas a países que producían energía, estaba en torno al 60 y pico por ciento, pero 20 años después está en torno al 60%, es decir, no ha cambiado nada. Sigue siendo el principal factor energético del mundo. El propio petróleo es la base de todo lo que se mueve en la economía global y sigue estando en dólares en su gran mayoría. Por lo tanto, da igual todo lo que nos planteemos aquí, el rey del mambo sigue siendo el dólar, con unos países que producen energía y que la venden en dólares en el mercado mundial, y que además es que da igual lo que proponga China o no, porque al final del día, cuando tú eres un país productor de crudo, prefieres una moneda como es el dólar, que es más líquida que una moneda que no es líquida y que no puedes convertir fácilmente, como es, por ejemplo, el yuan, que pese a que tiene unas propuestas súper interesantes, multipolares y demás en un sistema monetario internacional, lo que te está planteando es un sistema de capitales completamente cerrado, porque no hay que olvidar que China desde el año 2016 tiene 1000 restricciones para sacar el capital de ahí. ¿Quién quiere meter su dinero en yuan o en China sin saber si lo va a poder mover o no? Porque China, por ejemplo, considere que es arriesgado para ellos que saques capital de China en un momento dado, como pasó en 2016. Por lo tanto, al final del día, lo que te digo, Javier, para mí todo esto es una bofetada de realidad que nos trae a 2003, a 2008, a momentos en los que las tensiones geopolíticas de Oriente Medio calentaban el mercado y producían ciclos bajistas y ciclos superalcistas de la materia prima. De hecho, es que si tú te coges los libros que estudian Global Macro Events, los eventos macroeconómicos, te van a explicar casi siempre que en momentos de eventos globales o incertidumbre global, repuntes de materia prima, commodity, en energía, en oro, etcétera, y no cambia. O sea, cuando vemos que se mueven se oyen tambores de guerra, repunta el petróleo, repunta el oro, siempre lo mismo. Y de hecho, Gonzalo, iba a preguntarte por el oro, ya que lo mencionas, metal precioso. Nos preguntaban también en el directo, ¿cómo lo ves? Fuerte subida en el día de hoy, fuerte subida también el lunes. Tras la caída que venía acumulando desde mayo, con esa subida de intereses del 10 años que pasaban del 3,3 hasta el 4,6 que están ahora más o menos, ¿cómo ves ahora el oro, el repunte que ha pegado en tan solo un día? Pues mira, hace unas horas me pasaba otro amiguete, un operador también, me pasaba su gráfico y le decía, joder, tenemos el mismo gráfico, idéntico, le pasaba yo un bandeazo del mío. Pero tal como yo lo veo, yo le he dicho, a mí me parece una trampa lo que está pasando en el oro. Digo una trampa en el sentido de que, primero, repunta por el miedo y además repunta al cierre de la semana. Es decir, se toma posiciones en oro por lo que pueda pasar, pues probablemente hay aquí manos muy fuertes que se están parapetando ante un aumento de las tensiones durante el fin de semana, porque ya vimos que el fin de semana pasado fue un auténtico polvorín. Entonces, probablemente lo que refleja esto es un aumento de posiciones de vanguardia, de protección ante lo que pueda ocurrir, pero también se reflejaría en un movimiento bajista en el mercado, que es lo que hemos visto precisamente. ¿En busca de qué? De coberturas. Entonces, para todo tipo de carteras o de fondos estarán buscando posiciones bajistas en derivados para cubrirla ante el riesgo de posibles caídas que hay durante el fin de semana. Esto quiere decir que probablemente la semana que viene viésemos que esto se empieza a enfriar. A nivel técnico vemos un canal que está formado, pero también vemos que, y de hecho en mi gráfico lo comparto todas las semanas en los directos que hago, este gráfico lo ha visto la gente que sigue mi blog, ha visto este gráfico muchas veces ya, los niveles son los que se han marcado desde hace semanas y van funcionando como un tiro, es decir, van perfectamente. ¿Por qué digo que creo que es una trampa la subida del oro? Porque con un dólar tan fuerte como el que estamos viendo, si me voy a ver el gráfico del dólar, veo que hay una vela extremadamente fuerte en oro al alza, pero hay una vela extremadamente fuerte al alza en el dólar también. Y esto no es compatible. A nivel de reservas, en el medio largo plazo, no es compatible que tú mantengas tu valor depositado en oro o tu valor depositado en dólares. Generalmente el ciclo es inverso. Si se fortalece el dólar, no hay necesidad de mantener reservas en oro. Y al revés, cuando el dólar se cae, el oro repunta. ¿Por qué? Porque es la única vía que tenemos para guardar o mantener valor, reservar valor, preservar valor de nuestro capital en oro, porque hay una caída del dólar, que es la moneda mundial. Entonces, lo que es raro ver es un repunte del dólar con un repunte del oro. Yo creo, mi apuesta es que realmente aquí el que es fiable es el dólar, que va a seguir siendo así porque la Reserva Federal tiene
una economía que va puntera, o sea, está subiendo por encima del 4% según la Reserva Federal de Atlanta, y esto lo comentamos ya la semana pasada, el 4 y pico por ciento de la estimación la Reserva Federal de Atlanta. Es una burrada, o sea, es una cifra, le dan un 3 y pico anualizado al crecimiento de Estados Unidos, con una Europa que está hundida por completo. Todo el dinero de Europa se va a ir a Estados Unidos, eso ya para empezar, y es normal. Todo el dinero de inversión de Europa se va a ir para Estados Unidos, o sea que va a retroalimentar a Estados Unidos. Eso quiere decir que va a haber más demanda de dólar, que es lo que estamos viendo ahora mismo, caída del euro, que es lo que estamos viendo ahora mismo, va a haber repunte también. Los bonos están atrayendo mucho capital, los bonos americanos, que pagan prácticamente el doble que los bonos europeos. ¿Quién demonios va a querer mantener capital dentro de Europa con lo que se está pagando en bonos en Estados Unidos? Probablemente nadie. Súmale además factores de refugio clásicos. Si vemos que el mundo entero se está calentando, ¿cuál es la principal potencia económica del mundo? Estados Unidos. Pero ¿cuál es la principal potencia militar del mundo? Estados Unidos. Por lo tanto, ¿dónde te vas a proteger? En Estados Unidos. Ahí no lo va a tocar nadie tu capital. En cualquier otro las cosas irán bien o mal, pero ahí no se toca, ahí no hay problema. Y encima tenemos buenos datos del mercado laboral, que ni ellos mismos se lo creen, Javier, porque las Cascais lo decía, las predicciones más optimistas que tenía la Reserva Federal no atisbaban un mercado laboral como el que están viendo. Pensaban que el mercado laboral se iba resintiendo poco a poco con la política monetaria dura. No ha ocurrido, te lo decía, o sea, teníamos unos datos de peticiones de subsidios de desempleo menores de lo esperado y encima de los más bajos de todo el año. No se lo creen ni ellos, están diciendo, esto es increíble. Hay varios factores, esto ya lo hemos comentado en otras sesiones que hemos hecho, hay varios factores que podrían explicarlo. ¿Por qué? La acumulación de ahorro durante el COVID, vale, sí. ¿Y eso qué hace? Que aunque estén caros los tipos de interés, pues la gente sigue consumiendo porque tiene base de ahorro para hacerlo. Y en cuanto se agote eso, va a haber un latigazo en la economía real y va a haber una caída del consumo y se va a reflejar y va a desaparecer la inflación. En tal caso, va a aumentar la tasa de paro, pero no está ocurriendo todavía. Por lo tanto, ese ciclo no se ha agotado de momento, sigue funcionando. Donde sí se ha agotado y está dando muestras de agotamiento, decíamos, si el problema era el sector inmobiliario chino, que se lo llevamos siguiendo desde hace tiempo, estamos viendo, y yo lo he publicado y lo comentamos también la semana pasada, datos de parálisis o caída de precios en los países nórdicos. Suecia el primero, que tenía una caída en los precios de los inmuebles. Hemos visto también, después, pocos días, los de Reino Unido, las viviendas de Reino Unido. Compartimos el gráfico la semana pasada. Se están aplanando el precio de viviendas de Reino Unido, igual que ocurrió en 2008. Y además es que si lo piensas, incluso el conflicto de 2008 también de Israel con Gaza fue el preludio también de la crisis financiera que vimos después. O sea que hay una serie de cuestiones que reflejan muy bien el escenario que vimos entonces y el que vimos ahora. Altas tasas de interés, cercanas al 6%, fueron las que se vieron en 2000 a 2001. Fueron las que se vieron también en 2007 a 2008. Estamos justo a las puertas de varios indicadores que son exactamente los mismos que teníamos entonces. Altísimos niveles de deuda para Europa y para Estados Unidos, con un ciclo en el que se aumentan los tipos de interés. Europa, además, tiene que continuar subiendo tipos de interés, no va a poder evitarlo y está en una recesión. O sea, que Europa se mete en estaflación, que es peor todavía. En fin, Javier, no quiero continuar porque va a haber gente que se va a poner a llorar, pero es un poco lo que estamos viendo. Esto es predecible. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo de sobra. Entonces, que luego veamos un mercado bajista no es algo sorprendente, simplemente encaja perfectamente con el contexto fundamental. Pues sí, Gonzalo, la verdad que, como dices, el escenario es cada vez más complicado y al final uno se deprime de tanto comentarlo. Jamie Dimon, de hecho, hoy decía que dice que este puede ser el momento más peligroso que el mundo haya visto en décadas. Bueno, no me extraña. Donald Trump decía que quedaban pocos meses para salvarnos de la Tercera Guerra Mundial, que ya íbamos de cabeza a ella. Muchos decían también que el hecho de que sea Oriente Medio, la zona que se esté calentando ahora, puede hacer que haya mucha más tendencia, mucho más fácil, que se escale absolutamente todo. Es decir, que tengamos países con una influencia muy fuerte en la economía global, no porque sean grandes potencias económicas, sino porque son las principales suministradores de energía del mundo, que son Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudita, toda la región de las monarquías saudíes son las que controlan la energía global. Y si fíjate, ten en cuenta que simplemente, a grosso modo, sin entrar en buscar qué ha dicho cada uno, podemos saber de entrada cuáles son los bandos en este conflicto. Los bandos son, por un lado, Europa, Reino Unido, Estados Unidos apoyando incondicionalmente a Israel, cueste lo que cueste, hasta donde haga falta. Israel, que ya ha pedido durante años un ataque contra Irán preventivo, y un Irán, las dos cabezas de lanza son Israel e Irán. Y un Irán que abiertamente ha dicho que tiene que desaparecer del mapa Israel, que lo van a borrar del mapa, que debe desaparecer del mapa, aniquilarlo por completo, etcétera, junto a Qatar, que financia Hamas, junto a Arabia Saudita, que apoya al pueblo palestino. Y lo curioso es que tenemos, esto es algo que Israel ha tratado siempre de alimentar. Tenemos dos bloques dentro del tema árabe, sunís y los sauditas y los iraníes, de religiones totalmente contrarias, y
y ese es el único motivo de roce. Pero un conflicto como este unifica a ambos bandos árabes en una única cuestión, que es simplemente el tema de Gaza, el tema de Palestina y el tema de que Israel es el único país que está ahí, que es un país pro-occidental, pro-europeo, pro-europeo, pro-americano. Algunos es al revés, no es que sea pro-estadounidense, es que Estados Unidos es pro-Israel, que es distinto. Pero esto ya es más complejo de explicar, pero es así directamente, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que va a haber siempre un apoyo incondicional y belicista hacia la postura de Israel, y va a haber posturas radicales también del otro bando, y claro, el Irán de hace 20, 30 años no es el Irán de ahora. Entonces, aquí hay una cuestión, Irán tiene relaciones estrechas con China, relaciones estrechas con Rusia también, tiene ya también una fortaleza militar que no tenía hace años. Entonces, sumando a Irak, que Irak también ha dicho que apoya la causa palestina por este lado. Entonces, Irak, Irán, Arabia Saudita, Qatar son los suministradores de energía del mundo. Rusia también está en ese barco. Entonces, la cuestión es bastante complicada, por supuesto. Pues iremos monitorizando todo, Gonzalo Cañete, y contigo todos los viernes para poner al día la situación, el análisis, como siempre. Gracias por traernos todo esto, también el informe de los índices. Veremos si se sigue desarrollando esa continuidad tras el pullback durante la semana que viene. Como siempre, Gonzalo, un placer. Gonzalo Cañete, jefe de estrategias de mercado global para ATFX Connect. Que tengas buen fin de semana. Igualmente, Javier, pasad buen fin de semana a vosotros. Y nosotros nos despedimos ya del cierre Wall Street.